Un saludo cordial para todos ustedes. Gracias por sintonizar este programa llamado Imperio de Ley. Mi nombre es Jordi Wharton, estoy a cargo de la conducción del programa. Y este es un programa que está orientado y destinado a tratar temas exclusivamente legales, con un enfoque legal para todos los temas sociales que nosotros vemos de manera diaria en el país. Temas políticos, temas de coyuntura, temas de sociales, policiales, deportivos en general. El día de hoy básicamente vamos a tratar cómo el instrumento del derecho laboral puede ser empleado por algunos servidores públicos, como en el caso de algunos trabajadores privados, que se desarrollan en el sector privado, y es por ello que hemos invitado al doctor Juan Valera. Él es abogado laboralista, especialista en Derecho Procesal Laboral, a quien le agradezco el hecho que esté aquí con nosotros para compartir un poco los conocimientos que tiene. Listo, muchas gracias, Jordi. Como ya has mencionado, acá tenemos que ver en esta primera parte cómo es el derecho laboral y cómo es que se puede emplear la parte procesal respecto de trabajadores públicos o trabajadores privados, y cuáles son los remedios que ellos pueden tener frente a casos que se den en el tiempo. Correcto. Es inevitable que nosotros dejemos de tocar o dejemos de mirar cuál es la coyuntura política actual. Entiendo, y lo hemos conversado detrás de cámaras, no es, vamos a tratar de evitar situarnos en alguna posición política, pero sí es importante conocer cuál es la opinión de los abogados especialistas en derecho laboral para efectos de poder determinar si es que los trabajadores que se desarrollan en el sector público tienen algunos derechos y cómo pueden hacerlos valer utilizando las herramientas laborales. Sí, correcto. Mira, respecto a lo señalado, si bien no nos vamos a poner en el contexto actual, como no viene el caso, un trabajador del Estado que vea vulnerados sus derechos, es decir, se vea cesado de forma intempestiva y tenga un contrato de por medio, entonces va a poder accionar ante el Poder Judicial para poder solicitar la reposición si estuviéramos hablando de un despido nulo, o en el caso de que estuviéramos hablando de un despido arbitrario, requerir la indemnización por despido arbitrario correspondiente, así como el daño moral. Distinto es el caso de trabajadores que son electos por el pueblo, por así decirlo. Ese punto es importante para poder hacer que la gente entienda, digamos, en un sentido muy pragmático. ¿Cuál es la diferencia entre una persona contratada o una persona que ha sido electa por la población versus un servidor del Estado? Sí, bueno, lo que pasa es que en un caso hay unos comicios para la elección de un representante, mientras que en el otro caso tenemos que hay un concurso público en el que la gente postula y cumple con los requisitos técnicos económicos para que se te contrate. Correcto. Bien, justamente ahí, ¿cómo funciona el derecho laboral ahí? ¿Cuál es el tratamiento laboral para cada uno de estos? Lo que pasa es que en el caso de los servidores públicos, por ejemplo, un analista legal del Ministerio de Economía y Finanzas, hay que ver primero si está bajo la 728 o está bajo la ley Servir. Justamente hubo un gran debate respecto a que la ley Servir restringía ciertos derechos laborales y no les permitía acceder a la protección correspondiente. O también teníamos el caso de los CAS, que son la contratación administrativa de servicios, y que muchas veces no había esta protección porque ellos eran, al final de cuentas, locadores propiamente dichos. Correcto. Mientras que en el caso de los que están bajo 728 sí tienen los beneficios laborales que corresponden y tienen esta opción más fácil de poder acceder a la vía judicial en caso vean vulnerados sus derechos de alguna forma. ¿Cuál es la vía laboral concretamente? O sea, ¿cómo inicia el proceso? ¿A quién tienen que acudir? ¿Dónde tienen que presentar la demanda, la denuncia? ¿Cómo inicia todo el procedimiento? Sí, mira, acá en este caso estamos hablando de una demanda propiamente dicha. Y tenemos que ver también cuál vendría a ser la materia del juicio, del proceso. Porque si, por ejemplo, yo tengo un proceso que es simplemente que me paguen beneficios sociales, imagínate que no me han pagado beneficios sociales, pero los beneficios sociales ascienden a la suma de 5.000 soles, por ejemplo, esto se va a ir a la vía abreviada, y ahí te vas a un juzgado pasletrado para eso. Pero distinto sería el caso si, por ejemplo, a mí me deben beneficios sociales por la suma de 1.000.000 de soles. Entonces ahí me voy a la vía ordinaria. Claro, y el proceso depende de la cuantía. Depende de la cuantía y también depende mucho de cuál venga a ser el motivo del juicio, porque
Si bien la cuantía es un tema determinante, también está de que si yo simplemente pido una reposición, también no va a ser lo mismo que si pido reposición con beneficios sociales, o reposición con pagos de vengados, o reposición con daño moral, entre otros. O si yo digo, por ejemplo, el cese del acto de hostilidad, hay que ver cómo es que el acto de hostilidad se da, es decir, si por ejemplo yo lo que quiero es simplemente el cese del acto, o lo que quiero es o me he dado por despedido y ahí simplemente pido la indemnización del caso. Ahí la particularidad de los procesos, tanto del abreviado como del ordinario, viene a ser que en el abreviado, bueno, se presenta la demanda, sale el auto admisorio, correcto. Y tú tienes, tú como parte demandada, tienes 10 días hábiles para contestar la demanda, pero la audiencia única es en una fecha posterior. Si tú no contestas la demanda dentro de los 10 días, e imaginemos que apareces el día de la audiencia única, con tu contestación te van a declarar rebelde automáticamente. ¿Qué implica la rebeldía en este caso? ¿Es automático? Si tú no respondes la demanda dentro de los 10 días hábiles que te dan en el proceso abreviado, entonces estamos hablando que se te constituye en rebeldía. Es más, el auto admisorio usualmente te señala eso, que si tú no cumples con contestar la demanda a tiempo, correcto, esa es la sanción, entre comillas. ¿Y qué viene a ser? Que el juez va a resolver simplemente con la demanda que se haya presentado, y tú ya te podrás incorporar al proceso en el camino, pero no vas a poder ejercer medios de defensa. Es decir, si sale la sentencia en contra, tú solo vas a poder pronunciarte respecto a la sentencia y no poder aportar medios probatorios, porque la oportunidad de la aportación de medios probatorios es al momento de la contestación de demanda. Correcto. Ahora, distinto es el caso en el caso de un proceso ordinario, porque tenemos, si bien sentarle a la demanda, sale el auto admisorio, tú tienes que contestar la demanda el día de la audiencia de conciliación. En ese día, bueno, tienes que llevar tu contestación de demanda, porque si no, pasa lo que te había señalado, que es la sanción de la rebeldía. En el caso que no cumplas con presentar, bueno, está la rebeldía, pero en esta audiencia de conciliación usualmente lo que pasa es que se presenta la contestación de demanda y posteriormente, en esa misma diligencia, el juez fija fecha de audiencia de juzgamiento, donde se van a oralizar los medios de prueba de las partes, así como los argumentos y las defensas técnicas del caso. Posteriormente a eso, bueno, viene la sentencia y ya uno puede apelar si está en contra de la sentencia, o si está de acuerdo, bueno, no apela. Pero básicamente esa es la diferencia que se da en un proceso laboral respecto a cómo son las vías. Ahora, también está el proceso de la vía de ejecución. Ese es en el caso de, por ejemplo, si tenemos, yo soy una empresa y viene la AFP y dice, ¿sabes qué? No has hecho aportes previsionales por el trabajador. Estamos hablando de una demanda contra la empresa o una... Claro, todas son acciones contra la empresa, solo que en el caso de la ejecución usualmente es por obligación de dar suma de dinero, y la AFP te inicia las acciones correspondientes si es que no hay aportes previsionales del caso. Ahí lo que corresponde a la parte demandada es, o bueno, cumplir con los aportes correspondientes, o si no, efectuar la contradicción de la demanda. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo, empresa, sí cumplí con pagar los aportes previsionales, pero bueno, la AFP, como usualmente derivan esto a un abogado o un estudio de abogados externo, no le dan la información actualizada. Entonces ahí yo tengo que actuar contra la AFP a efectos que se declare fundada mi contradicción, con lo cual la parte accionante, solo en este caso, responde por las costas y costos, porque en un proceso laboral, en la vía ordinaria o en la vía abreviada, no existe la contradicción o la reconvención como lo conocen en los términos procesales. Es más, muchas veces pasa en un proceso laboral que la parte vencida, imaginemos que la parte demandante no le dieron la razón en primera instancia, en segunda instancia, no le dan condena de costas y costos, aunque la ley procesal laboral faculta al legislador para hacerlo, al juez para eso. No lo hace el juez, pero claro, si digamos al demandado es la parte vencida, ahí sí caen las costas, costos e intereses legales laborales. Hay un pequeño paréntesis. Todos estos protocolos, instrumentos procesales desde el punto de vista laboral enmarcan básicamente para los servidores del Estado, o también estamos hablando para quienes desarrollan actividades laborales en el sector privado. No, para ambos casos. Para ambos casos, pero por eso es que te hacía la precisión de ver si es que estábamos frente a un CAS, si es que estábamos frente a alguien de la 728 o no. Correcto. En el caso de la actividad privada, abarca de todas maneras. Y bueno, la particularidad va a venir, como te dije, de la cuantía o de la materia del proceso, también va a depender de la territorialidad. De decir, si yo, por ejemplo, trabajé para una empresa
y la empresa tiene sede en Lima, yo trabajé acá en Lima, yo no puedo accionar mi proceso en Juliaca, no puedo hacerlo. O por ejemplo, si bien la empresa tiene sede en Lima, pero yo presté servicios en Juliaca, entonces ahí estoy facultado de hacerlo en el domicilio principal de la empresa, que es decir, en Lima, o en el último lugar donde yo presté servicios, que vendría a ser Juliaca. Eso es para que la gente lo tenga un poco claro. Digamos que el principio de realidad determina el momento y el lugar donde debes interponer tú la demanda. Correcto. De acuerdo. Bien, ahora respecto a, digamos, todos los trabajadores en general, tanto sea en el sector público como en el sector privado, hablamos también de los denominados colaboradores de confianza. ¿Cómo podríamos nosotros dejar en claro, digamos, en simple, para que la gente entienda, cuál es la función de ellos, cuándo es que se les denomina colaborador de confianza y cómo es el procedimiento o cómo es el tratamiento laboral para ellos? Sí, mira, el trabajador de dirección o de confianza, porque acá estamos hablando de trabajadores designados, son trabajadores que la misma empresa o el empleador designa. En el caso de los trabajadores de dirección, son personal que tiene a su cargo procesos productivos de la empresa. Mientras que el trabajador de confianza viene a ser un trabajador que por los mismos conocimientos que tiene del know-how de la empresa o de demás situaciones en la empresa. Información sensible de la empresa. Por así decirlo, sí, correcto. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esos trabajadores? Porque ellos son los que al final son designados por la empresa como representantes de la misma en los comités tanto de seguridad y salud como de hostigamiento sexual. Mientras que por el otro lado, porque estamos hablando de comités paritarios, tenemos a los representantes de los trabajadores, que son electos por los trabajadores mediante unas elecciones internas. ¿Ya? Otro tema también que hay que considerar en los trabajadores de dirección y de confianza es que esta designación tiene que ser comunicada al trabajador, si es que pasa a ser un trabajador regular o un trabajador designado. Pero en el caso de los trabajadores que han sido designados desde que entraron, debería figurar en el contrato, así mismo como colocarlo en el registro de la empresa. Porque ahí te ponen una casilla donde preguntan trabajador de dirección, trabajador de confianza. Buenísimo, ahora, buenísimo. Esto antes no existía. Esto es de hace unos año y medio más o menos que se hizo una modificación, porque antes simplemente te preguntaban el nombre, no sé, el apellido, posición, sueldo, pero ahora te piden que pongas si eres trabajador de dirección o de confianza. Es un mecanismo importante, hay que explicar a la gente esto, porque antes teníamos que recurrir al principio de primacía de realidad para poder determinar si es que la asistente de contabilidad o la asistente de gerencia era una colaboradora de confianza en función del tipo de información a la cual ella tenía acceso respecto de la empresa. Ahora no, ahora vemos que hay un registro en el cual nosotros podemos de manera preventiva, ex ante, determinar quiénes son y quiénes no son los colaboradores. Sí, correcto. También otro tema muy importante de todo lo que has mencionado es que muchos se preguntan: ¿cómo yo puedo desvincular a un trabajador de confianza? Bueno, tú tienes, la verdad, dos formas. Tienes la de un procedimiento propiamente dicho, es decir, imaginemos que ha cometido una falta grave este trabajador. Falta grave, por ejemplo, concurrencia habitual en estado de ebriedad a la oficina, faltas injustificadas, tardanza reiterada, irse en contra del reglamento interno de trabajo, del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Todas las que están listadas en la 728, pero también tenemos la pérdida de designación, es decir, si yo empresa le comunico a mi trabajador: oye, ¿sabes qué? Pongo fin al vínculo laboral en virtud de la pérdida de confianza, porque la confianza al final es subjetiva. Correcto. Lo primero que te mencionaba es una causa objetiva, esta es una causa subjetiva. Entonces ahí el trabajador tiene la opción de poder accionar judicialmente para reclamar la indemnización por daños y perjuicios. Pero por despido arbitrario, perdón. Pero ¿cuál es el problema? Que ya hay pronunciamientos judiciales que señalan que el trabajador de confianza que fue cesado por forma subjetiva no tiene derecho a esta indemnización. Pero te hacen la precisión que si tú eres un trabajador de dirección o de confianza que fuiste designado y que luego te retiran la confianza, tú puedes volver a la posición anterior. Es decir, la posición que no era designada como tal. O sea, la posición inmediatamente anterior. Correcto. En la cual tú no te desarrollabas como colaborador. Correcto. Eso es lo que ha salido hace poco, y se ha mencionado, lo ha mencionado la Suprema, y ha buscado con esto poner un poco de criterio respecto al particular, porque muchas veces había la designación,
y automáticamente había el retiro al año o a los 2 años, entonces eran procesos que se daban. Pero también hacen la salvedad de si es que a mí me designan como trabajador y a los 2 días me retiran la confianza, es evidente que se me quiere causar un perjuicio. Correcto. Entonces ahí es algo que tiene que tener muy importante la casuística para poder ver cómo afrontarlo. De acuerdo. Bien, continuando un poco con los temas que nosotros vamos a tratar y vamos a tratar el día de hoy, es importante también anclar un poco qué sucede con las personas que denuncian hostigamiento sexual, que denuncian esta situación o este escenario en el cual ellos o ellas se ven asediados dentro de las oficinas de trabajo. ¿Cuál es el tratamiento laboral actualmente que el Estado actualmente ha impuesto para poder proteger a estas víctimas? Mira, el hostigamiento sexual, la protección contra estos actos a favor de los trabajadores, existe desde siempre.